Señor Jesús, cuando hablaba y se confrontaba con los fariseos, estaban los discípulos. Okay. Y cuando hablaba con los fariseos y los confrontaba a los fariseos, también había multitudes. Entonces, él no solamente quería, mire, él estaba dando una lección, una clase importantísima que trascendía tiempos, espacios a los fariseos y a los saduceos, a los escribas, pero ellos, como tenían su corazón endurecido, no entendieron todo lo que el Señor, mire, esto precioso que el Señor les estaba enseñando. Y lamentablemente ellos, por esa dureza de corazón, no lo entendieron. Mas, sin embargo, él no perdió las esperanzas porque sabía que estaba discipulando personas, a sus discípulos y a todos aquellos que lo escuchaban. Entonces, estas conversaciones no las hace solo con ellos. Les enseña a ellos, pero de una forma también acaparando a sus discípulos para que ellos también, por eso Mateo viene y escribe. Y Mateo entiende, porque más adelante vamos a ver por qué decimos que él entiende lo que el Señor Jesús está en este momento hablando con los fariseos, con los saduceos. Él lo entiende y hace una invitación a mirar al Antiguo Testamento diciendo, ahora entiendo, esto se está cumpliendo, es una profecía que se está cumpliendo de Elías, cuando él vino y profetizó acerca de este día, acerca de esta persona. O sea, entonces, siempre nos regresa como que al Antiguo Testamento. Exacto. Pues genera como citas, o sea, en el Nuevo Testamento nos regresa. Exacto. Entonces, específicamente en este día de descanso y de reposo, nuestras vidas deben trascender a una cultura, un contexto de lo que nos rodea. Debe trascender a Jesús. Debe trascender más allá porque dice, hay uno mayor que. O sea, no nos enfoquemos en lo que se mueve a nuestro alrededor, que sí son cosas buenas para tenerlas presentes, porque obviamente sí tenemos que darle el tiempo al Señor, ¿no? Debemos buscar del Señor, pero no debemos centrarnos ¿cómo es la palabra? Como encuadrarnos en un lugar, en un espacio o en tradiciones humanas. Esto trasciende más allá. Es en la vida de Jesús, porque ahí tendremos el verdadero descanso. No es solo en la práctica de las cosas que nos dijeron que teníamos que cuidar, sino en trascender más allá. Jesús es nuestro descanso. Entonces Jesús, cuando les daba la enseñanza a los fariseos, en ese momento lo que él estaba haciendo de alguna forma es otra vez regresarnos a ver, de alguna forma, a poner la mirada en él como esa autoridad. Estaba otra vez de alguna forma estableciéndose como autoridad. Sí, es lo que nos enseñaba. Amén. Bueno, yo tengo aquí una pregunta que literalmente me emociona mucho, de alguna forma hacerla. Sin embargo, es como un poco controversial, se podría decir, ¿vale? Entonces, voy a compartirle. Dice, Mateo, de alguna forma, conecta varias profecías del Antiguo Testamento con lo que comparte acerca de Jesús, ¿sí? ¿Quién es Jesús de acuerdo a Mateo en ese contexto? Y es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque este Mateo, vuelvo y repito, cuando él estaba caminando con Jesús, andaba con Jesús, todos los discípulos habían cosas que no entendían. Ellos esperaban de pronto otra forma del reino de Jesús aquí en la tierra. Ellos lo estaban viendo desde otra perspectiva. Pero el Señor tuvo una gran paciencia y estaba con ellos de día, de tarde, de noche. Todo el tiempo pasaba con ellos enseñándoles, ¿no? Y mire esto de Mateo. Dentro de este capítulo 12, cuando el Espíritu Santo del Señor lo inspira a él a escribir, dentro de este contexto, mientras él está narrando esta historia, dice, ahora entiendo que aquí, en este aspecto específico, la Biblia ya había dicho o había mencionado en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías ya había hablado sobre esto y escribe. Y dice, en el capítulo 12, verso 18, dice, he aquí mi siervo. Este contexto se dio cuando él escribe o recuerda esto del Antiguo Testamento, cuando él va y escucha que los fariseos se molestan porque Jesucristo hizo el milagro en el día del sábado. Entonces ellos van y salen a tener consejo en contra de Jesús para matarle. Entonces, en ese contexto, él dice que se distancia, se aleja, pero él no deja de hacer la obra. Él sigue haciendo la obra, pero no la hace de pronto como en el contexto del Antiguo Testamento. Los profetas se levantaban y alzaban su voz y daban la palabra y traían palabra de juicio, pero también palabra de esperanza. El Señor Jesús no, dice que él se distanciaba porque como sabía que el tiempo de él todavía no había llegado, él era muy prudente y no se ponía a pelear y que no, aquí yo voy a establecer mi reino, no. Él se distanciaba y en ese contexto él seguía haciendo los milagros, pero él les decía a las personas, reciban el milagro, pero no digan, no hablen sobre este tema, pero era con el consejo de que los fariseos no, ¿cómo es la palabra? O sea, como que esto no se llegara a un amotinamiento o algo más grande. Ahí Mateo dice, ya sé, de este era que Elías hablaba cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma,
pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, y será la esperanza del mundo. Wow. O sea, este Jesús que vino entre los judíos y vino a predicar su palabra, vuelvo y repito, este capítulo 12 y en sí el libro de Mateo trasciende más que para esa generación, claro, es escrito para el pueblo judío, pero trasciende más allá, porque esto tiene que ver para una salvación en Cristo Jesús para la humanidad entera. Completa. Entonces está escribiendo de este que ha sido enviado para ese propósito. Wow. Está escribiendo específicamente de Jesús. Y en este capítulo 12, él hace un paréntesis y dice, esperen, ya sé, en este contexto, no nos olvidemos que de quien está hablando cuando habla, yo soy el mayor, yo soy más grande, o hay uno más grande, está hablando de este que ha sido escogido y ha sido puesto el Espíritu de Dios para hacer todo lo que Él está haciendo aquí en la tierra, entre nosotros. Claro, es por eso que entonces siempre de alguna forma está citándolo y diciendo, ya se habló, o sea, es como ya alguien profetizó sobre este acontecimiento. Es súper interesante. Algo que me emociona muchísimo, por ejemplo, en esta parte de Mateo, es que, y que usted nos acaba de mencionar, es que Jesús tiene como un amor y una paciencia muy sobrenatural con sus discípulos, porque hace parábolas o explicaciones generales con toda la gente, pero también coge espacios donde que los discípulos dicen, oye, Señor, pero ¿por qué les hablaste de esa forma? ¿Qué quisiste decir? Y él tiene mucho amor y les explica y les dice, quise decir esto, o sea, con palabras mucho más sencillas. De alguna forma yo quería preguntarle, antes de seguir a la siguiente pregunta, nos quedan pocas preguntas ya, ¿por qué Jesús de alguna forma les dice, sabes, es que ellos no están listos para entender las cosas del reino, del cielo? ¿Qué es lo que quería decir Jesús en ese contexto a sus discípulos? Bueno, en estos días estuvimos conversando, se acuerda que mi esposo estuvo con nosotros también conversando sobre este tema, y es importante entender que como Dios omnisciente, Él conoce, no es que Dios ahorita está conociendo nuestro corazón, cómo vamos a reaccionar, no, esta vida, esto que nosotros estamos viviendo, ya Él lo había vivido antes. O sea, el Señor Jesús, Dios ya lo vio, ya vio todas estas películas, toda esta escena. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él ya sabía la dureza de corazón de los fariseos, de los escribas. De hecho, entendemos, leyendo todo el contexto del evangelio, de los evangelios, entendemos que los fariseos, cada vez que se acercaban a Jesús, fueron pocos los que dijeron palabras sabias en cuanto al tema de Jesús. El resto de los fariseos solo era atacando a Jesús. Jesús ya conocía, porque mire, incluso en este mismo contexto, dice que el Señor Jesús, aquí más adelante, aquí donde vamos justamente a leer, dice que Él conocía el pensamiento de ellos. Ellos entre la gente murmuraban y decían, mire, esto es, y andaban ahí murmurando en contra, pero el Señor Jesús no era que lo escuchaba, dice que Él ya conocía los pensamientos de ellos. Y ahí va la exhortación. Entonces, el Señor Jesús ya sabía que ellos, así Él les explicara, así Él les enseñara, así Él les dijera, ellos no venían con el propósito de aprender, a diferencia de los discípulos, que ellos estaban como esa esponjita, aprendiendo todo lo que veían, tratando de entender lo que estaba pasando. Ellos no 100% sabían todo, pero ellos estaban con Jesús y querían ir poco a poco aprendiendo. Por eso caminaban con Él, por eso andaban con Él. Entonces, Dios, que ya conocía, ya había vivido la vida, ya conocía el contexto del pueblo judío, y por eso la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Wow. O sea, en ese contexto, ya Dios sabía quiénes sí estaban con Él y quiénes incluso, Jesús sabía quién les iba a entregar, quiénes iban a hacer todo este complot. Entonces, yo lo puedo discernir así, Él solo toma su tiempo para explicar acerca del reino de los cielos a aquellos que sí ya tenían ese corazón para Jesús, que sí querían aprender, no que eran perfectos, cometieron muchísimos errores, pero ellos estaban dispuestos, a diferencia de los fariseos que tenían ya su corazón desde antes que el Señor Jesús hablara con ellos o les enseñara, ellos ya tenían el corazón endurecido. Wow. Entonces, por eso se les velaba muchas cosas a ellos, a diferencia de sus discípulos, que a ellos más bien Jesús les explicaba, les revelaba, y dice, bienaventurados ustedes, porque el Señor así ha querido que se les revele los misterios, sean precisamente ustedes a quien se los revele.
Entonces, es interesante saber que en medio de todo eso, mire, en todo este contexto del capítulo 12 habla de la intención del corazón. Del corazón. Exacto. Y como los fariseos no tenían una buena intención, y él de hecho los exhorta aquí, en este mismo capítulo 12, los exhorta y les pone el ejemplo del fruto. Ningún fruto o ningún árbol bueno da un fruto malo o un árbol malo da un fruto bueno. Claro. De todo árbol bueno sale un fruto bueno, de todo árbol malo sale un fruto malo. Pero también le hace una comparación en cuanto a al corazón. Eso más se lo ve en el libro de Lucas. Ajá. Allá le pone otra, o sea, le hace la misma comparación, pero también hace la comparación del corazón. Dice, de lo que hay en el corazón, del buen tesoro que hay en el corazón, habla la boca. Pero cuando uno no tiene en su corazón, solo hay oscuridad, solo de eso habla. Entonces es así mismo como el tema del fruto. Entonces, como los fariseos no tenían cosas buenas en su corazón, lamentablemente lo que ellos arrojaban era solamente veneno en contra de Jesús. Entonces ellos no tenían un corazón ávido para aprender. Así estuvieran viendo las cosas, no las entendían.